Dios es bueno y digno de suprema alabanza. Sigue, bendito sea Dios. Él es bueno y digno de suprema alabanza. Bien, en esta mañana quiero compartir, recordar lo que creo que la mayoría de nosotros sabemos. Quiero hablar de una virtud que no solamente debe de estar entre el mundo cristiano, pero que debería de reinar entre los cristianos, esta virtud, y que la necesitamos nosotros en grande manera y también el mundo allá afuera, aunque no conoce al Señor. Esta virtud se llama fidelidad. Mire, no quiero hablar de la fidelidad de Dios porque es obvio que Dios es fiel. Es obvio que Dios no es como los hombres. Dios es fiel en todos sus caminos. Pero sí quiero hablar de la fidelidad que nosotros le debemos a Dios y a nuestro prójimo. Sea quien sea nuestro prójimo, debemos fidelidad. Creo que si nosotros tuviéramos el concepto bien claro de la importancia de la fidelidad, viviríamos en un mundo de paz, de gozo, de tranquilidad y no de inquietud. Hablar de fidelidad es hablar de gente que tiene fe. Nadie que se jacte de tener fe es infiel. Nadie. Cuando en nuestro hogar, por decir algo, o a la gente que nos rodea, conocemos gente infiel. La gente infiel es digna de ponerse en duda casi todo lo que hace. Un hombre, una mujer, un joven de fe. Y cualquiera que es fiel es obediente, porque la fe está ligada con la obediencia. La fe está ligada con la obediencia y el resultado es fidelidad a Dios. Cualquiera que nos jactemos de creer en Dios, cualquiera, esa virtud no debe de estar ausente. Porque conocemos, déjame decirlo así, lo maravilloso, lo supremo, lo excelso, lo santo, lo bueno, lo rico en misericordia que es Dios. ¿Cómo no ser fiel a quien da la vida? ¿Cómo no ser fiel al que puede rescatar nuestra vida del hoyo? ¿Cómo no ser fiel a aquel que llama las cosas que no son como si fueran y son? ¿Cómo no ser fiel a aquel que llama las cosas que no existen, que existen y dejan de existir? Porque para él no hay imposibles. Entiéndase lo que acabo de decir al último, que cuando él estaba en la barca había una gran tempestad y existía la tempestad, pero él, a la voz de él, dejó de existir. Porque él es así. Y entonces yo no entiendo por qué nosotros somos infieles a Dios. Ahora, no se entienda infidelidad. Cuando hablamos de infidelidad, luego las personas nos vamos al área sexual. Perdón, pero es el colmo de las infidelidades. Pero no estamos hablando de esa fidelidad. Un infiel, hombre o mujer, niño o joven, es el que no es fiel al propósito por el cual Dios le ha llamado. Un infiel es aquel que no cumple con su deber en el hogar, cualquiera que sea hombre, sea mujer, sea joven. Ese es ser infiel. ¿Sí? Un infiel es aquel que recibe soborno o que da soborno. Un infiel es aquel que trabaja solamente si lo ven y si no trabaja no hace. Ese es un infiel. Porque a los infieles no se les puede confiar, porque no son dignos de confianza. ¿Sí? La fidelidad tiene que estar ligada a la obediencia, a la fe, si no es imposible ser fiel si no está ligada la fidelidad a la fe y a la obediencia. ¿Sí? Un hombre fiel es aquel que está convencido y sus actos determinan esa convicción que tiene en su ser y lo lleva a ser fiel. Y por ser fiel, él siempre cumple con todas las demandas que tiene su actividad, llámese como sea. Si eres esposo, tú tienes
una responsabilidad. Si eres esposa, tú tienes una responsabilidad. Si eres hijo, si eres trabajador, si tienes economía, poca, mucha, la que sea. Tenemos que aprender la importancia de la fidelidad. Y yo voy a llevarte a la Escritura para que veas cómo el infiel, entiéndase que no estoy hablando de la infidelidad conyugal, aunque en ello puede ir involucrada. Porque alguno de nosotros pudiera decir, bueno, yo no soy infiel, como yo nunca le he puesto el cuerno a mi esposo o a mi esposa. ¿No? Porque no necesita ser casado para ser infiel sexualmente. Una joven que se acuesta con otro fuera del matrimonio es infiel a Dios, a su creencia, a sus padres, es un infiel. ¿Me estás siguiendo? Entonces no estamos hablando necesariamente de eso. Ahora, el infiel levanta torbellinos en su vida, porque es imposible que un infiel pueda tener cosas santas, buenas. Es imposible. Es imposible que se le pueda creer. Ahora, mira, cuando alguien es infiel, mira, no estamos hablando, ya le dije, de la infidelidad conyugal, pero cuando es infiel, por ejemplo, que yo fuera un borracho y me gastara el dinero que le debo a mi esposa y a mis hijos para su seguridad, estoy siendo infiel, porque estoy desviando el recurso para que mi familia esté bien. ¿Me estoy explicando? Si así hago ver que la mujer es mártir, estoy siendo infiel a la palabra de Dios. Porque no tengo el tiempo, pero hay mujeres que son infieles no sexualmente, en el cumplimiento de su deber. Y entonces, lo que voy a decir no es porque el hombre sea así. Si una mujer se da cuenta que su esposo, o sea, se malgasta lo que él tiene, que es un mal mayordomo, que no está siendo fiel en las finanzas, cosa por el estilo, ella vive insegura. Porque dice, pues sabe Dios si vaya a traer el dinero aquí, porque para él primero está la vagancia, sus amigos, qué sé yo. ¿Me está siguiendo? Eso es ser infiel. Y podríamos tocar muchas cosas. Ahora, la infidelidad sexual, la voy a tocar, no tiene que ver nada más con una infidelidad física. Usted puede ser infiel sexualmente, espiritualmente, con la mente. Usted está siendo infiel. No lo sabe su cónyuge, no lo sabe el mundo, pero lo sabe Dios. Porque eso dijo Jesús, hablando a los fariseos, cuando les dijo, vosotros decís que oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero los religiosos de ese tiempo pensaban que adulterar nada más era cohabitar con alguien que no fuera su esposa o su esposo. Pero Jesús dijo, pero yo te digo que cualquiera que mire a una mujer, fin zafado las mujeres de los hombres, no, cualquiera que mire a cualquier ser humano para codiciarlo, sea hombre o sea mujer, ya adulteró en su corazón. Eso no lo queremos entender, pero eso es ser infiel. Y Dios no está esperando esas infidelidades tampoco. Y aunque aparentemente nosotros no notamos la torpeza de nuestro crecimiento espiritual a causa de que muchos problemas están aquí de infidelidad en la mente, entorpecemos nuestro crecimiento espiritual. Tanto que estos hombres religiosos fariseos que pensaban equivocadamente sobre la ley, sobre lo que Dios dice, la distorsionaban, ellos eran infieles. Por eso les dijo Jesús, qué difícil es que entren en el reino de los cielos. ¿Por qué? Eran infieles. Porque ellos se atrevían a diezmar y a ofrendar. Y Jesús les tuvo que decir, hipócritas. Porque diezmáis la menta y el comino, son infieles. Y dejan lo más importante que es el amor y la misericordia. Estaban siendo infieles. La palabra infidelidad es amplia. Y está usted aquí conmigo para que aprendamos a ser fieles al que es fiel, al que todo lo puede, al que todo lo sabe, para su bien de ustedes, el mío, el de ustedes y el mío. Para eso quiere Dios que seamos fieles. Entonces le voy a repetir, la fidelidad está ligada a la fe. La fidelidad está ligada a la fe.
Nadie que no tenga una fe genuina, entiéndase, genuina como Dios lo dice, puede ser fiel. Nadie que no tenga una fidelidad fidedigna está siendo infiel a Dios. Nadie que aunque tenga una revelación de la palabra de Dios exacta y no obedezca está siendo fiel. ¿Me estoy explicando? El hecho de tener una revelación clara de la perfecta voluntad de Dios no nos hace fieles hasta que la hacemos, hasta que la cumplimos, hasta que la creemos, como Dios dice. ¿Está aquí conmigo? Qué importante ser fiel. Fiel como Dios dice. Porque para nuestro bien. Nadie, entre comillas, pudiera ser que se vaya a ir al infierno por estar siendo en ocasiones infieles. Pero puede ser el granito que llene el bote de arena. Mira, yo creo que aquí todos hemos sido infieles. No habemos uno que no hayamos sido infieles en alguna ocasión. Pero la infidelidad de la que Dios está hablando es aquella que se hace con premeditación, alevosía y ventaja. Que sabiendo hacer lo bueno, hace lo malo, con premeditación, alevosía y ventaja. Pregunto, ¿alguno de ustedes sale a la calle a caminar y dice, voy a tropezar ahí en la esquina, yo voy a tropezar? Nadie. Pero pudiera ser que usted camina, póngase abusada, usted camina y se tropieza. Ese tropiezo le puede raspar, pero usted no lo hizo con alevosía, premeditación y ventaja. Pero yo estoy hablando de la infidelidad, de que conocemos lo que Dios dice y lo hacemos con premeditación, alevosía y ventaja. Esa infidelidad que tenemos cuando nosotros nos encontramos bajo el tormento, bajo la angustia, bajo la necesidad y dejamos de ver a Dios como Dios quiere que lo veamos. Le reclamamos a Dios como si Dios tuviera la culpa de lo que nos pasa. Es ser infiel. Usted dirá, no, vea cómo el pueblo de Dios fue infiel en el camino y no entraron a la tierra prometida. La infidelidad está también en tener un concepto o haber concebido a Dios de una forma equivocada. Todos los religiosos de allá afuera, no importa su denominación, sea católico, sea mormón, sea adventista, sea testigo contra Jehová, son infieles porque dicen lo que Dios no dice y quieren hacer lo que Dios no hace. ¿Está aquí conmigo? La infidelidad es un tropiezo grande en nuestro caminar como cristianos. Ahora, este es un paréntesis, allá la estancia tranquilo. Mire, si viene el culto del segundo culto es porque seguramente usted durmió bien, ya no se venga a dormir aquí a la iglesia. Ya durmió bien, eso déjeselo para los del primero. Para usted ya durmió bien. Ya, mire, ¿para qué viene si va a dormir? Se hubiera quedado bajo las sábanas. Es como no haber venido, porque no saben ni qué. O sea, no lo estoy regañando, lo estoy exhortando. ¿Me explico? O estamos cuando éramos religiosos. Yo recuerdo que me mandaba mi suegra a la misa para que yo pudiera andar con la que hoy es mi esposa. Y mi esposa y yo entrábamos cuando estaban levantando al Santísimo, porque decían que si entrabas antes de que levantara al Santísimo, te valía la misa, ¿no? Nosotros nos hacíamos guajes, ya creo que ya lo está levantando y vamos. Eso es ser infiel a la suegra, a todo, ¿no? Entonces, hermano, sea fiel. No me diga, fui a escuchar la palabra de Dios cuando se vino a dormir. Fui a dormir, se dice, no a escuchar la palabra. Ahora, si las cosas no las digo como son, es que no les amo. Y yo quiero que su aprovechamiento sea conocido principalmente de usted. Amén. ¿Está aquí? Entonces, la fidelidad está ligado a eso, a la obediencia, y es un ejemplo claro de ser
hombres y mujeres de fe. Esto se lo voy a mostrar con la Escritura. Ahora mire, muchos de nosotros estamos cosechando nuestras infidelidades. Ahora recuerdo por qué David decía, y de los pecados de mi juventud, no te acuerdes. No. Entonces, muchos de nosotros estamos porque además de haber sido infieles, el colmo, seguimos siendo infieles. Y queremos ver cambios en nuestras vidas. No es que Dios no quiera que haya cambios en nuestras vidas. No es que Dios no quiera. Dios quiere, pero Él no lo va a hacer por usted. ¿Cuándo debemos ser fieles? Esa es la pregunta. ¿Cuándo? Vamos a leer algunos textos bíblicos. ¿Cuándo debemos ser fieles? En Apocalipsis 2:10. Le voy a decir algo. Mientras ponen el texto ahí, escúcheme a mí. Mire, a veces, cada uno de nosotros, dicen por ahí, sabemos de qué pie cogemos. Protéjase. Pero yo le voy a animar a todos a esto. Lo que Dios le dijo a Timoteo por la boca de Pablo. Es un pecador, tienes que tener dominio propio, o si no eres un infiel. Porque vas a pucharle ahí donde no debes pucharle. Y el diablo te va a estar asediando para que caigas. No. Ese es un infiel. Porque tienes que hacer un pacto con tus ojos delante de Dios. Tienes que tener dominio propio. Ten cuidado de ti mismo. Dios te hace responsable. Entonces, ¿qué? Si no tengo a mi esposa a mi lado, ¿sí puedo hacer barbaridades? Dios está ahí. Y yo soy fiel a Dios. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero no necesita un cristiano que es fiel, no necesita un ayo. Entiéndase, un supervisor. Porque es fiel a Dios sobre todas las cosas. Si tu corazón desfallece, considera si eres fiel a Dios. Porque un corazón que no desfallece es el que está confiando en Dios. Pase lo que pase, venga como venga. ¿Por qué? Porque eres fiel a Dios. Y el que dice, no te dejaré y no te desampararé, no está diciendo que no vas a pasar por una prueba. Él dice, no te dejaré y no te desampararé. Pero si tú a la prueba, eres infiel en la prueba, reclamándole a Dios, como el pueblo de Israel saliendo de Egipto, se la pasó reclamándole, son infieles, no pudieron ver la tierra prometida. No pudieron entrar en el reposo del Señor. No estoy hablando de que se fueron al infierno. Estoy hablando que no entraron en el reposo de Dios. ¿Por qué? Por infieles. No entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Por infieles. Porque le creyeron más a 10 espías que vinieron y dijeron que había grandes hombres y etcétera, etcétera, infieles. Dios les había dicho, yo te voy a introducir. Si no estamos confiando en que si son grandes o si son chicos, estamos confiando en lo que la palabra de Dios ya nos reveló. Por eso les decía hace rato, aunque tengas una revelación clara de Dios, puedes ser un infiel. Ellos fueron infieles. Por eso le dijo Dios, revelación, les dijo, testarudos, necios, por tanto juro en mi nombre que no entrarán en el reposo del Señor y van a morir de 20 años para arriba, y ustedes que dijeron que no, van a morir en el desierto. ¿Por qué? Por infieles. Basta leer en Hebreos capítulo 4. Temamos pues, no sea que como ellos no pudieron entrar en el reposo de Dios, habiéndoles predicado el evangelio, la verdad de Dios, no entraron en el reposo del Señor por infieles. Igual nosotros. Ahora, no te estoy predicando de esta manera para que tengas miedo. No, porque yo te puedo decir que casi todo el pueblo de Dios no estaba hablando Dios de condenación, estaba hablando de salvación para esta vida. Una persona que es fiel es íntegra. Una persona que es fiel no es de doble ánimo.
no es así y no es a no. Es sí y en Dios amén. No es que una persona que es fiel no está diciendo siempre aleluya, amén, porque Dios está diciendo te voy a dar, pues aleluya, amén. Pues, pero el día que dice Dios te voy a regañar, pues amén, Dios, soy yo. Porque eso es lo que yo necesito. ¿Quién lo dijo? David, ese soy yo. Y le dijo Dios, no morirás en su infidelidad. Está aquí conmigo. Entonces dice ahí en la palabra de Dios, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Fíjese lo que está hablando Jesús a una iglesia, Dios. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. O sea, esta profecía de Dios a esta iglesia no era muy halagüeña, ¿o sí? Pues no. O sea, que el diablo nos va a zarandear y nos va a meter a la cárcel. Y resulta que voy a tener muchas aflicciones. Pero tú dices, no temas. Tranquilo. Yo estoy contigo. Y le dice, fíjense lo que les dice, la promesa de Dios. Sé fiel. Sé fiel. Sé fiel. Aunque te toque morir. Sé fiel hasta la muerte, porque detrás de esto hay algo. Y yo te daré la corona de vida. Aunque te mueras, tú permanece fiel. No era muy halagüeño, hermanos. Y sin embargo lo recibieron. Pero sé fiel hasta la muerte, que no te muevan los sentimientos, que no te muevan las pasiones, que no te muevan el desorden moral, espiritual y económico que hay en el mundo, que no te muevan. Tú sé fiel. ¿Hasta dónde? Si es que nos toca morir, hasta la muerte. Y entonces Dios te promete algo por tu fidelidad, darte la corona de vida. Porque aquí todos somos eternos. Ninguno de los de allá afuera, todos somos eternos. Nada más que unos vamos a resucitar para vida eterna y otros para condenación. Hay una diferencia entre los que servimos a Dios y los que no. Hay una gran diferencia. Hay una esperanza enorme entre los que servimos a Dios y los que no le sirven. Tremendo. Para nosotros es una victoria la muerte, para ellos es un fracaso. Nosotros vemos a la muerte de una manera diferente, porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguna. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Vaya que tenemos angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite y mi copa, por ser fiel, está rebosando. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán de vez en cuando, ¿no? Todos los días de mi vida he aquí, y en la casa de Jehová moraré por la eternidad. Dígame, ¿no vale la pena ser fiel? Sí vale ser la pena. Te evitarías tantos conflictos, tantos problemas, siendo fiel a Dios en todas las áreas. Es como el que es un infiel en su trabajo, es el que no cumple con él. Ese es un infiel. Teniendo capacidad para hacerlo, es un infiel. Y espera el día del aumento, que le aumenten de pérdida el mínimo que les aumenta, ¿no? No le aumentan nada. ¿Por qué? Porque es un infiel. Oiga, ¿por qué me aumentaron? Siempre tengo que andar atrás de ti para que hagas el trabajo. Cuando cumples con tu trabajo, cuando cumples con tus deberes, entonces eres digno de ser reconocido. Mire, Jesucristo fue un hombre fiel. Y me dicen, Jesucristo, qué chiste. ¿Por qué? ¿Por qué qué chiste?
Se nos olvida lo que dice la Escritura, que Él estaba en su condición de hombre en la tierra. ¿Usted cree que al morir en la cruz del Calvario era como estarse tomando, con todo respeto, Dios, una Coca-Cola en Acapulco? ¿Usted cree que era fácil lo que Él estaba pasando? Usted tiene tantita noción, yo no la tengo, ¿verdad? Pero cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tiene tantita noción de lo que Él estaba padeciendo ahí, porque Él estaba padeciendo lo que es la segunda muerte, separados de Dios, ni siquiera la sombra. Eso es el dolor máximo, ni siquiera las llamas que van a estar quemando a los hombres en el infierno, o lo que sea, lo que Dios destine, es de comparar con la separación de Dios eterna de un hombre, de un ser. Por eso David decía, quítame todo lo que tengo, quítamelo, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. La importancia de tener esta revelación en nuestra vida para ser fieles. ¿Está aquí? ¿O no está aquí? Mire Filipenses 2:8. Vamos a leer Filipenses 2:8, dice, hablando de Jesucristo. Porque yo no le estoy hablando mentiras, le estoy hablando verdad de Dios. Dice, y estando en la condición de hombre, Cristo, en la condición de hombre algo hizo. Por ser fiel, se humilló a sí mismo, porque Él tenía, ¿usted de qué se va a sobrebajar? O sea, todo lo que usted y yo tenemos, no lo merecemos. Y lo que Cristo estaba pasando, no se lo merecía. Pero Él se humilló, mira, nadie lo humilló, Él se humilló a sí mismo. ¿Cómo se humilló? Haciéndose hombre y haciéndose, Él mismo haciéndose obediente. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, por su obediencia, que es fe, que es fidelidad, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es el Señor. Pero Él fue fiel ¿hasta dónde? Vea que no nos está pidiendo cosas que Él no haya hecho. Yo decía en la mañana, mire, usted y yo, bueno, me voy a adelantar, no me voy a adelantar, voy a dejarlo para después. Usted tiene que aprender a ser fiel por su bien, por su bien. Mire que el pueblo de Israel fue infiel y tuvo que bregar 40 años más en el desierto. ¿Qué necesidad de tener que morir en el desierto por infieles? ¿Qué necesidad es que suframos por infieles? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Qué necedad, digo yo? ¿Qué necedad? Porque juzgamos y criticamos quizás a un hombre infiel llamado Esaú, que por un plato de lentejas vendió su primogenitura. O sea, no consideró lo que Dios, el privilegio que había dado Dios a él. Lo tuvo en poco, su infidelidad. Lo llevó a ser menor que Jacob, que peleó por lo que tenía su hermano. Y si ves a Esaú y ves a Jacob o a Israel, te das cuenta la gran diferencia de la fidelidad del uno y de la infidelidad del otro. Por eso, ¿qué necesidad hay que sufras por infiel en cualquier área, en lo eclesiástico, en lo moral, en social, en lo familiar, en lo laboral? ¿Qué necesidad? Yo creo que los matrimonios que fracasan son por infieles y no sexualmente necesariamente. Entiéndase, porque luego hablamos de infidelidad sexual. No, por no hacer lo que Dios quiere que hagas como esposo, como esposa. ¿Está aquí? Y no quiero tocar muchos puntos porque si no, luego va a salirme con que lo dice por mí. Y no es por ti, es por todos nosotros. Por todos nosotros. Yo le voy a decir una cosa.
Puedes tener hijos infieles, pero tú siempre fuiste fiel y no sientes que te cae la escupidera en la cara. Pero cuando tú eres infiel y los tuyos son infieles, ¿me entiende? Cuando digo te escupe la cara, no puedes escupir para arriba y que me caiga a mí. Yo fui fiel. Si tú quisiste ser infiel, pero yo no participé en tu infidelidad. ¿Está aquí conmigo? La importancia de la fidelidad. Sí. En la mañana se decía, a ver, ¿Dios no nos enseña a ser esposo? Pregunto. Sí. ¿Dios no nos enseña a ser ama de casa, trabajadora, como quieras verla? Sí. A ser hijo, a ser hermano, hasta hacer de comer te enseña a Dios. Nadie podemos decir aquí que somos infieles porque ignoramos lo que Dios dice. Al menos aquí no veo a gente que acabe de nacer ayer. Veo pura gente que ya tiene años y años y el tiempo debía haberlos hecho maestros. ¿Está aquí conmigo? Entonces, vea usted que Dios no nos pide cosas que usted y yo no podamos llevar. Ser fiel es una virtud que no tiene precio. Créeme, cuando la gente es fiel, los que la rodean pueden vivir confiados. Seguro lo va a hacer. No, es que te dijo, va a ser así. ¿Por qué? Porque sabes que es fiel. Aunque a veces a algunos les caen gordos encontrarse a gente fiel. Porque una gente que es disciplinada, ordenada, también es fiel. ¿Está aquí conmigo? Segunda de Timoteo. Ya mero acabamos la primera parte. Primera de Timoteo, o segunda de Timoteo, perdonen ustedes, 4. Dice así, está hablando el apóstol Pablo, y dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, o he acabado la carrera, he guardado la fe, fui fiel, obediente, fue fiel, obediente a lo que Dios decía. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, que es un juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Usted ha guardado la fe? ¿Usted ha peleado la buena batalla de la fe? ¿Ha sido fiel? Cuando ha venido la tentación, ¿usted la vence? Estoy hablando de aquella que no es con premeditación, alevosía y ventaja. Porque ¿quién ve venir el mal y no se esconde? O sea, ¿yo qué voy a hacer a un lugar donde me voy a contaminar? Porque tengo cuidado de mí mismo, de lo que estoy viendo, de lo que estoy oyendo, de lo que estoy tocando, de lo que estoy pidiendo. Tener fe es sinónimo de ser fiel a Dios. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. He sido fiel, obediente, disciplinado. Sí. ¿Está aquí conmigo? Dice la palabra de Dios. Voy a terminar leyendo Mateo. Siempre hablando de la fidelidad, la palabra de Dios está repleta de gente que fue infiel y de gente que fue fiel. Y vemos las repercusiones del infiel y vemos las repercusiones del fiel. Mire, alguien que fue infiel y no guardó la fe, se llama Saúl. Alguien que no guardó la fe en un momento determinado y fue infiel es David. Quiero hacer esta comparación. Sin embargo, la actitud de David
fue muy diferente al confrontarlo con su realidad. Escúcheme, por amor de Dios, escúcheme. Cuando Dios confrontó a David a través de Natán, ahí le dijo quién era, dijo soy yo. En cambio, cuando Samuel confrontó a Saúl, dijo no soy yo. ¿Está conmigo? En su infidelidad dijo no soy yo. Y aún mostrándole su infidelidad, no soy yo. Y fue de mal en peor. ¿Qué le costaba a Adán decirle perdóname, Dios, en su infidelidad? No tuvo fe. Ojalá tuviéramos un solo mandamiento, no fallaríamos, ¿verdad? Un mandamiento. ¿Qué le costaba a David decir perdóname por haberle hecho caso a mi mujer? Sin embargo, en su infidelidad culpó a la mujer de sus actos, vida, y permite que Dios te lleve adelante. Pero mira, Saúl no confesó su pecado y en su pecado murió. Escucha lo que dije. En cambio, David lo confesó y se apartó. Y sufrió consecuencias, pero se apartó. Y le dijo Jesús, Dios eterno, no morirás. Pero que si hubiera seguido la actitud de Saúl, sí morirás. Sé fiel hasta la muerte. O sea, no estés enojado. Yo digo que todas las personas que están enojadas con Dios porque las cosas no son como ellos quieren, les falta ser fieles a Dios y examinar su vida y su corazón. Y antes de pedirle a Dios, ¿por qué no veo? Ve tú, ¿por qué no ves? Ve tú en tu infidelidad. Porque Dios tuvo que decirle muchas veces al pueblo de Israel, ustedes me piden justicia como si fueran justos. Me dicen ayunamos y no nos hiciste caso. Oramos y etcétera, etcétera, ahí en Isaías. Cuando dice Dios, lo que haces no es para glorificarme a mí. Es para ensalzarte a ti mismo. Son infieles. Tú tienes que hacer algo, tienes que leer ahí en Isaías, tú tienes que hacer algo. Tú tienes que arrepentirte y volverte a mí. Y si tus pecados fueren como el rojo carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Vendrán. Ven, vamos a ponernos a cuenta. Si tú has sido infiel, sé fiel a Dios. Y Él te dará la corona de vida. Y si te va a dar entrada al cielo, ¿cuánto más aquí te va a bendecir en grande manera? Y quiero terminar leyendo Mateo 25. Del 20 en adelante, y no me voy a parar porque hay mucho que decir. La verdad hay mucho que decir, pero me voy a parar hasta el final. El verso 20 dice así: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo, ¿cómo le dijo? A ver, ¿cómo le dijo? Uy, ¿no desayunaron? A ver, 1, 2, 3. Porque fue fiel. Le dijo, bien, 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 buen, siervo y fiel. Y dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Voy a acabar de leer y explico más. Y llegando también, estoy en el versículo 22, y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado 2 talentos sobre ellos. Y se repite la historia, sí, Señor, sí, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Y aquí puede haber alguno de nosotros en la que sigue.
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Mira, si te diste cuenta, no voy a hablar más ni un nervio de menos, ni un dedo de más, ni un dedo de menos. Dios nos hizo de tal manera perfectos que todos los miembros de nuestro cuerpo están unidos por todas sus coyunturas y se ayudan, dice la palabra de Dios, a sobrevivir, déjame parafrasearlo, los unos a los otros. Cuando tú naciste en Cristo Jesús, Dios no te llamó para no hacer nada, para estar calentado en la butaca, no. Dios tiene un propósito contigo. Dios no te va a injertar en el olivo para que no hagas nada, te llamó para que vayas y lleves mucho fruto, pero para eso necesitas ser fiel a Dios. Que no sé a qué me llamó Dios, sé fiel a Dios. Empieza a buscarlo y te aseguro que todos aquí tenemos un talento, un don, un ministerio, todos sin excepción. Solamente aquellos que no son hijos de Dios y están aquí, arrepientas y conviertas y verá que lo tiene, pero los demás no tenemos excusa. Y luego ve que el último puede estar entre nosotros, que tiene un concepto equivocado de Dios. Jesús emitió un juicio sobre él por la boca de él, porque Dios no es así. Dice: entonces tú sabías que yo era malo y que sembraba donde no esparcí, donde no regué, donde no sembré, entonces hubieras tomado otra actitud. Y aquí nosotros no tenemos tiempo para servir, no podemos ir, tenemos frío, tenemos hambre y a veces tenemos un concepto equivocado de Dios. A veces pensamos que lo que Dios nos pide es imposible y no podemos ser fieles. Dios nunca ata cosas duras y difíciles a los hombres de los hombres. Si el camino se torna difícil o es difícil, lo hacemos más difícil cuando somos infieles a Dios. El infiel no fue alabado. El infiel no fue enaltecido. Nadie le dijo: bien, buen siervo y fiel. Más bien le dijeron: malvado y negligente. ¿Habrá gente entre nosotros así? No, ¿verdad? Ha de ser de otra iglesia, pero no de esta. Aquí todos estamos prestos. El hermano Daniel no tiene que decirnos: apúntense para trabajar en la obra de Dios, porque somos fieles a Dios. Sabemos que somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Verdad que sí? Ay, estoy solo. Hermano, ser fiel a Dios no es para que Dios sea más Dios y sea más grande. Él es. Ser fiel a Dios es para que a ti el Dios de los cielos te diga: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Habrá alguno de nosotros que no esté en el gozo de Dios genuino? Porque aquí todos cantamos y levantamos nuestras manos. Pero quiero que sepas que Dios no viene por una jaula de pajaritos. Dios viene por los siervos, buen siervo y fiel. Aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Hermano, si tú has sido infiel en alguna área de tu vida, Dios no pretende pisarte. Yo espero que no seas del último que estás haciendo un juicio. Hay gente que porque se murió su papá, ya, no, es que Dios no me escucha, ya no, Dios no existe. Perdóname, pero quiero que sepas que todos nos vamos a morir. Que no encontré el trabajo, yo le pedí el trabajo de gerente y nada más fuiste al kinder y quieres de gerente. ¿Cómo es eso? Yo quería ganar tanto y
O sea, perdón, no conoces a Dios. Seamos sabios, tengamos un concepto bien claro de quién es Dios. ¿Qué es Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué hace Dios? Dios no quiere pisarte, Dios quiere levantarte. Pero tú restaura tu vida. Que Dios venga y te diga, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondrá. Dios no te puede confiar cosas, porque si no eres fiel, no te las va a confiar. Si estás en la mira de Dios, inclina tu rostro. Por favor, inclina tu rostro. Seguramente alguna vez has sido infiel en alguna área, o quizás ya se te hizo costumbre. Yo te quiero animar a que busques a Dios. No seas infiel, ni en espíritu, ni tampoco en lo material. Sé fiel a Dios. Es lo mejor que nos pudo haber pasado en el mundo, haber conocido a Dios. Somos peregrinos advenedizos en esta tierra. Allá nos está esperando la corona de vida, que Dios nos dará a todos aquellos que amamos su nombre, que somos fieles. Ya escucho la trompeta de Dios decirnos a cada uno de nosotros, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Permite que el gozo de Dios entre a tu vida, a tu casa, a tu alma, a tu espíritu. Que con gozo trabajes, que con gozo duermas, que con gozo comas, que con gozo disfrutes de Dios. Y en medio de la tribulación, en medio de la necesidad, con gozo lo soportes en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por bendecirnos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén.